Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá una vez más meditando en la palabra de Dios. Damos gracias por el tiempo de los coros, damos gracias por la bienvenida que Andrés nos hizo desde el templo de la iglesia. Esperamos pronto poder hacer toda la reunión ahí, y poder disfrutar un tiempo juntos. Mientras tanto seguimos compartiendo este tiempo virtual de, de meditación de la palabra de Dios, y el mismo Andrés ya les dio una introducción, les dijo que íbamos a hablar de las crisis. Para hablar de las crisis primero tenemos que entender qué es una crisis, y cuando uno va al diccionario y busca la definición, encuentra que una crisis es un cambio rápido o una mutación importante, una grave perturbación que puede ocurrir en la actividad económica, en la actividad política, o en el aspecto físico, o aún en el aspecto espiritual de una persona. Ahora, cuando queremos entender específicamente o más detalladamente qué es una crisis, tenemos que buscar, por ejemplo, la definición de la palabra perturbación, porque dice que es una grave perturbación. Y bueno, ¿y qué es una grave perturbación? Bueno, una perturbación es un hecho que quita la paz y la tranquilidad de una persona, una situación, un hecho que quita la tranquilidad y la tranquilidad o la paz a una persona. Así que cuando uno agarra todo eso, esas dos definiciones, y quiere resumirlas para definir la crisis, podemos decir que son situaciones que producen una falta de tranquilidad, una falta de paz en las personas, y que eso puede afectar tanto en la política, en la economía, o en el aspecto físico, o en el aspecto espiritual de una persona. De tal manera que esto llega a un nivel que puede producir la duda de que continúe la situación que estaba antes, o cambie o se modifique lo que estaba viviendo hasta ese momento. Por eso a veces decimos, bueno, tengo una crisis matrimonial. Y entonces, cuando hablamos de una crisis matrimonial, estamos hablando de situaciones graves que pueden hacer modificar esa relación, que uno puede llegar a tener la duda de que pueda continuar esa relación. Ahora, estamos viviendo tiempos de cambios. Estamos viviendo tiempos de cambios importantes. Estamos viviendo tiempos que nos quitan a veces la paz y la tranquilidad. A algunas personas se la quita permanentemente, a otras se la quita por momentos, pero la verdad es que estamos todos afectados por este tema de la crisis debido a la pandemia. Y esto también nos hace dudar de que ciertas cosas sigan igual. Yo creo que hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que no van a ser igual que eran antes. Creo que igualmente Dios no produce cambios drásticos en poco tiempo. Él va haciéndolo en forma gradual. Y creo que algunas cosas van a dejar de ser, otras van a estar por la mitad. Va a ser un mix entre cosas que han venido nuevas y cosas que han quedado de la etapa anterior de la pandemia, por decir así. Así que este es un tiempo de crisis, y dijimos que íbamos a hablar de eso, pero dijimos que íbamos a hablar de personas que enfrentaron crisis y que actuaron de una manera aprovechándolas. ¿Y por qué traigo este tema del aprovechamiento? Porque si seguimos definiendo la palabra crisis, les voy a mostrar acá el símbolo de cómo se escribe crisis en japonés. ¿Ves? Ahí tenés dos símbolos. Ahora, esos dos símbolos son dos palabras, ¿no? A veces uno cree que todo escribimos como escribimos en castellano o en inglés, ¿no? Que muchas letras hacen una palabra. Pero en el Oriente, cada uno de estos símbolos, todo este símbolo significa una palabra. ¿Y qué dos palabras son estos dos símbolos que tenemos acá con lo que se escribe la palabra crisis? Bueno, son la palabra peligro y la palabra oportunidad. O sea que para la gente del Oriente, una crisis es un tiempo de peligro, pero también es un tiempo de oportunidad. Cuando uno busca en la palabra de Dios, no encuentra la palabra crisis.
Vos podés buscarla en la concordancia, podés leerte toda la Biblia y no vas a encontrar la palabra crisis, pero sí vamos a encontrar momentos peligrosos. Y vamos a encontrar que en esos momentos peligrosos hubo personas o grupos de personas que aprovecharon esos momentos de peligro y aprovecharon la oportunidad. Y entonces vamos a entender que la crisis puede ser un momento que te produzca una grave perturbación, que te quite la paz o la tranquilidad, pero también puede ser un momento donde te dé una gran oportunidad. Y que Dios a veces nos hace vivir estas crisis para que nosotros podamos crecer como personas, madurando, fortaleciéndonos en nuestro carácter y también en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 12 versículo 7, si te cansaste con los que caminaban, ¿cómo vas a contender con los caballos? Ahora, la verdad o el principio que está ahí es este: Dios no te va a poder colocar en una prueba o en una situación más difícil si no pudiste primero resolver las situaciones más fáciles. Entonces, acá estaba hablando a un grupo de gente que les dice: miren muchachos, los puse a luchar contra los que caminaban y no los pudieron vencer. ¿Cómo van a pelear contra los que vienen a caballo? Bueno, una de las razones por las cuales Dios permite la crisis es para que podamos aprovechar la oportunidad para después, cuando venga algo que sea más fuerte, estemos preparados para eso. Entonces, volviendo al tema de personas que enfrentaron crisis y aprovecharon oportunidades, vamos a buscar tres situaciones peligrosas. Y nos vamos a centrar en personas o grupos de personas en esas situaciones peligrosas. El primero, vamos a ir a Jueces capítulo 6 y vamos a ver la historia de un juez que se llamó Gedeón. Vamos a ir a abrir Jueces capítulo 6 mientras lo están buscando. Recordemos que el tiempo de crisis es un tiempo difícil para enfrentar, pero también es un tiempo donde podemos aprovechar la oportunidad para crecer. Dice Jueces capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, delante de los cuales eché de vosotros y os di su tierra. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, acá tenemos a Gedeón. Gedeón, una persona que está en una situación muy particular. Dice que estaba acá limpiando las semillas del trigo, ¿no?, que la estaba sacudiendo, la estaba limpiando para esconderlo. ¿Para esconderlo de quién? De los enemigos de Israel, un pueblo que se llamaban los madianitas. Dice que los madianitas venían y arrasaban con todo y no dejaban qué comer a los israelitas. Dice que eso fue durante 7 años, ¿no?
qué situación terrible. Y ahí lo tenemos a Gedeón. Ahora, si lo miramos acá a Gedeón, la verdad es que no está en una situación súper espiritual, súper positiva. Él, lo vemos ahí, una persona indiferente, o sea, no le importa que los demás se estén muriendo de hambre. Él agarra, está juntando todo su trigo, lo está limpiando en un lugar para esconderlo para él, sin preocuparse de lo que puede pasar a los demás. También vemos que una persona que es imprudente cuando habla con Dios, ¿no? Porque ahí se le presenta el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente, y Gedeón empieza a hacer catarsis, ¿no? Como decimos nosotros los docentes. Dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está con nosotros, ¿y dónde está Jehová, ese que lo sacó de Egipto? Ahora, estaba en presencia de un ser espiritual, ¿no? Por lo menos de un ser angelical. Si no, voy a decir una cristofanía, andamos por ahí, ¿no? Y él, de una manera imprudente, se manifiesta ahí quejándose de todas las cosas que les pasaba. Y por último, una persona incrédula. Dice, Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado. ¿Dónde está ese Dios? Mira, nos entregó en manos de los madianitas. Ahora, tenemos esta situación y ahí tenemos una crisis. Pero ¿sabes qué? El ángel de Jehová empieza a hablar con Gedeón y Gedeón se da cuenta que tiene que aprovechar esta oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Es la oportunidad de conocer mejor a Dios. Así que la primera manera de poder aprovechar una crisis es aprovechar la oportunidad de conocer a Dios. Habacuc vivió lo mismo en esta situación. Habacuc también tuvo un tiempo donde Israel fue castigado, donde vivían momentos difíciles, ¿no? Y cuando llega el final del libro de Habacuc, Habacuc capítulo 3 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y vemos ahí a Habacuc aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a que conoce mejor a Dios después de un tiempo de crisis también. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en primer lugar, porque Habacuc se humilló, ¿no? Él dice que por favor, Dios tenga piedad, basado en su misericordia. O sea, Habacuc se humilla porque sabe que realmente el pueblo de Israel merecía ese castigo que estaba recibiendo. Ahora, muchos de nosotros estamos, quizás vos en tu vida, o vos que estás escuchando, o algunas personas que vos tenés conocimiento, que son amigos tuyos, que son vecinos, o qué sé yo, dicen, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué Dios lo permite? Quizás tenés ahí algún incrédulo, algún ateo, algún escéptico, que dice, si Dios está y existe, ¿por qué permite esta pandemia? La verdad es que no merecemos esta pandemia. O sea, no como argentinos, pero te quiero decir, como humanidad no merecemos esto. Porque esto fue el producto de un virus que se hizo en un país, en China, y de ahí salió para todos lados. Ya está confirmado que fue en un laboratorio. Al principio le echaron la culpa a los pobres murciélagos, pero fue hecho en un laboratorio con un propósito. Y realmente la humanidad está lejos de Dios. No le importa lo que Dios puede pensar o puede decir. Entonces, realmente nos merecemos esto. Tenemos que pedir la misericordia de Dios y que Él tenga piedad de nosotros. Pero realmente debemos humillarnos delante de Dios y pedirle a Él que tenga misericordia. Porque realmente la humanidad está lejos de Él y ahora no puede pretender de que Dios salga al rescate como si fuera Superman, después de que ellos hicieron lo que quisieron durante centenares o miles de años. Ahora, en segundo lugar, dice que Habacuc adoró, porque dice, oí tu palabra y temí, ¿no? No como Gedeón acá que se estaba enfrentando y cuando vio al ángel de Jehová, dijo, ¿dónde están todas sus maravillas? Y Dios nos abandonó y qué sé yo, y habló de forma imprudente. Habacuc había aprendido la lección y había oído su palabra y había temido. Ahora, en tercer lugar, él pide. O sea, no se queda solamente pidiendo tener que Dios tenga misericordia y además adorando. Él dice algo más interesante también. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y vamos a hablar de esto de hacer conocer la obra de Dios, pero más adelante.
Lo que te quiero decir es que él pidió para que Dios pueda obrar en medio de su pueblo. Y eso es algo que también tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir que Dios obre en medio de nuestro pueblo y haga conocer su obra. Ahora, volviendo a Gedeón, Gedeón va aprendiendo. No es, una cosa que les quiero decir es que no es una enseñanza instantánea. Pero Gedeón pone en su disposición para tratar de aprender. Entonces, cuando seguimos leyendo en el capítulo 6, lo primero que vemos en el versículo 22 es que él reconoce a Dios y ahí sí, cuando lo ve, cree que va a morir, porque reconoce la presencia de Dios. Dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, dice que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Ahora, en segundo lugar, lo que le pide Dios en los versículos que siguen es que empiece a obedecer y que elimine el altar que había hecho su padre, el padre de Gedeón, a Baal, con una imagen de otro dios que era Acera. Y él empieza a obedecer. Lo hace con 10 personas o sea que era un altar grande, no era una cuestión de que podía destruir una sola persona. Lo hace con 10 personas, pero lo hace de noche porque tiene temor, pero empieza a caminar ese camino para conocer a Dios en medio de la crisis. Entonces destruye el altar. Y cuando destruye el altar lo descubren, pero más adelante él se levanta y cuando está por empezar a preparar la batalla contra los madianitas, él necesita un par de señales. No sale directamente creyendo en todo lo que Dios le dijo, sino que primero necesita unas señales. Y ahí es la historia cuando él le pide que pone un vellón de lana y que primero le pide que quede seca toda la tierra de rocío y el vellón de lana quede mojado, y Dios cumple y le moja el vellón de lana, pero todavía necesitaba algo más, y al final del capítulo 6 le pide que ahora sea al revés, que aparezca rocío en toda la tierra menos en el vellón de lana que quede seco, y Dios también cumple. Ahora, fíjate la paciencia del Señor, ¿no? Cómo Él le fue enseñando cada una de las cosas y lo fue afirmando en esa confianza que Gedeón necesitaba para enfrentar esta crisis, ¿no? Y cómo Gedeón empieza a conocerlo más, de tal manera que cuando llega el capítulo 7, solamente con 300 personas y sin abrir ninguna espada ni lastimar a nadie, solamente con unas antorchas y con unos jarrones, golpean los jarrones y se ponen a gritar, y escapan los madianitas y se matan entre ellos. Ahora, los madianitas no eran 100, 200 y los de Gedeón eran 300. Dice que los madianitas eran una multitud. Capítulo 7, versículo 12, dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea que eran miles de personas. Y Gedeón ya es una persona que conoce a Dios, confía en Él, hace lo que le pide, una locura, agarra 300 personas nada más, que fue lo que le dejó Dios, para que no diga Gedeón, los vencí por mi mano, y de noche, prendiendo unas antorchas y golpeando y rompiendo unos jarrones, tiene una tremenda victoria. Ahora, queremos tener presente esto. Con Dios, cuando lo empezás a conocer, podés vencer cualquier crisis. Y cualquier crisis donde Dios te coloca es para que conozcas a Dios. Quizás no fue una crisis donde vos tengas enemigos con los que tengas que pelear. Pero quizás tu crisis puede ser algo económico. Quizás tu crisis puede ser algo de salud. Quizás tu crisis puede ser algo familiar. Pero lo que te quiero decir es que te animo a que aproveches esas crisis para conocer más a Dios y ver a ese Dios que es el Señor de señores y que está de tu lado si vos sos hijo de Dios. A esto tenés que tenerlo presente siempre. Si sos hijo de Dios, la visión cambia totalmente. Ahora, si nunca aceptaste a Cristo como Salvador, no le pediste perdón por tus pecados, no le pediste a Cristo que entre en tu vida, recordá que la Biblia dice que sos una criatura y entonces la visión cambia totalmente. Ahora, ese es el ejemplo de Gedeón. ¿Sabes? La crisis donde Dios te coloca es para que puedas conocer mejor a Dios.
Y quizás muchos de ustedes, los que son extranjeros, todos saben que tenemos muchas personas extranjeras en nuestra iglesia, están sufriendo o sufrieron una crisis. Yo estoy seguro que muchos de esos yo los puedo llamar ahora para que den testimonio y puedan decir, hemos conocido mejor a Dios que como lo conocíamos antes, cuando estábamos en nuestro país. Porque aprovecharon la oportunidad. Ahora quizás sos todavía de esos extranjeros que estás por ahí y todavía no conociste mejor a Dios. Te animo que en este tiempo de crisis aproveches esa oportunidad para conocer mejor a Dios. Ahora, tenemos el ejemplo de Gedeón. Si vamos más adelante en el Nuevo Testamento tenemos otra situación peligrosa, y esa situación peligrosa ya es, podríamos hablar de una persona, pero vamos a hablar también de un grupo de personas. La persona es Felipe, pero el grupo de personas es toda la iglesia. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a la persecución que hubo en Hechos capítulo 8, después de que Saulo envía a matar a Esteban. Ustedes saben que en Hechos 7 Esteban le predica a todos los judíos, es la última vez, digamos, que se le predica abiertamente a todos los judíos en el Sanedrín y lo terminan apedreando. Y cuando lo terminan apedreando se genera toda una persecución sobre la iglesia. Dice, Hechos capítulo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora mira, la iglesia perseguida, ¿no?, después de la muerte de Esteban, estaba viviendo una crisis peligrosa, los estaban persiguiendo para matarlos. Yo creo que muchos de ellos habrán experimentado lo que el salmista escribió en el Salmo 119, acá lo voy a leer, Salmo 19, 109, dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Su vida estaba en peligro, los buscaban para matar, y entonces dice que fueron esparcidos, pero aprovecharon la oportunidad. Dice que los que fueron esparcidos anunciando el Evangelio. Amén. Amén por eso. Versículo 4 dice, todos los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio. Mira, cuando vos tenés una crisis y te enfrentás a una crisis, podés tener diferentes actitudes. Una actitud es refugiarte en el pasado, recordar lo bueno que era, cuando vivíamos antes. Podemos estar recordando cuando teníamos las reuniones en la iglesia, qué bueno que era, y vivir pensando en lo que pasó. Ahora, otra actitud es soñar con el futuro. Entonces, en vez de estar aprovechando la oportunidad que Dios te da en esta crisis, estás pensando, bueno, cuando volvamos vamos a hacer esto y voy a hacer esto, aquello otro, y cuando volvamos voy a poder lograr esto, y cuando volvamos, cuando volvamos, pero mientras no volvemos, están pasando un tiempo donde hay oportunidades para hacer cosas y no la estamos haciendo. Ahora, en tercer lugar, la tercera actitud es paralizarte y esperar que alguien te venga a salvar. Esa es otra opción, ¿no? No hacemos absolutamente nada y lo único que estamos haciendo es esperar que otras personas nos saquen de la crisis en la que estamos. Ahora, en cuarto lugar, la cuarta actitud, que es la correcta, es enfrentar la crisis y transformarlo en algo útil. Y esto es lo que hizo la iglesia. La iglesia transformó esta crisis donde estaban persiguiendo para matarlos en algo útil. Y dice acá que anunciaron por todas partes el Evangelio y que Felipe descendió a Samaria, y dice que cuando terminó de predicar había gran gozo en esa ciudad. ¡Qué bendición! Mirá, si quizás no hubieran perseguido a la iglesia o no hubieran matado a Esteban y no hubieran perseguido a la iglesia, Felipe nunca hubiera ido a Samaria y nunca esa ciudad hubiera tenido el gozo que tuvo.
pero gracias a Dios vemos que Felipe tuvo una buena actitud, enfrentó la crisis, lo transformó en algo útil y fue de bendición a todos los samaritanos. Ahora, la Biblia habla mucho de oportunidades, o habla varias, más o menos de oportunidades. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y es lo que tratamos de hacer a veces en la iglesia, ¿no? Todos los jueves, cuando repartimos los alimentos, cuando tratamos de ayudar a alguien que está en necesidad, cuando oramos por alguien que lo necesita, estamos ahí tratando de hacer el bien, aprovechando cada oportunidad según tengamos oportunidad, dice. No según lo que no podemos hacer, sino según lo que podemos hacer. Lo que pasa es que muchas veces ni nos damos cuenta de lo que podemos hacer. Por ejemplo, dice también que es una oportunidad ofrendar a un misionero. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 4, está hablando ahí Pablo, en capítulo 4:10, y dice que da gracias a Dios y da gracias a los filipenses de que por fin han tenido la oportunidad de ser de bendición a Él, ofrendándole a un misionero. Por eso nuestra iglesia también ofrenda a misioneros. Pero quizás ustedes, en forma personal, pueden ser de bendición a misioneros ofrendándoles. Ahora, en tercer lugar, y algo interesante que nos va a ayudar a volver a Hechos capítulo 8, está en 2 Timoteo capítulo 4. Y cuando vos vas a 2 Timoteo capítulo 4 te vas a sorprender porque no aparece la palabra oportunidad, pero es la misma palabra. Dice 2 Timoteo 4:1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Saben? La palabra acá que está traducida instes es la misma palabra que se utiliza cuando hablamos de Gálatas 6:10, hablando de oportunidades. Es habla oportunamente, habla en el momento oportuno, ¿no? Lo que le quiere decir Pablo a Timoteo es predicar la palabra, predicala en el momento oportuno, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso fue lo que hizo la iglesia en Hechos capítulo 8. Predicó la palabra en el tiempo oportuno. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? En este tiempo de crisis, las personas que quizás estaban lejos de Dios ahora están más cerca, están tratando de buscarle, tienen alguna inquietud. Tenemos que aprovechar esas inquietudes para predicarle el Evangelio, para poder dar testimonio, para invitarlos a las reuniones. Es mucho más fácil ahora invitarlo y decirle, mirá, tenemos una reunión por Facebook, tenés que verla, ¿por qué no la mirás? Y vamos a aprovechar esta crisis para predicar el Evangelio. Así que en primer lugar, la primera oportunidad era la oportunidad de conocer mejor a Dios. Ahora la segunda oportunidad era la oportunidad de poder predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Pero tenemos también otro ejemplo en el Nuevo Testamento, y ese es Pablo. No muy lejos de acá, seguimos en Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 27. En Hechos 27, Pablo ya está viviendo los últimos tiempos de su vida y está yendo en barco hacia Roma para poder atestiguar delante del César, porque él había pedido ir apelado a César porque lo acusaban. Y Dios era la oportunidad que había usado para poder llegar hasta el mismo César, hasta el gobernador de todo el mundo conocido de aquella época, para poder predicarle el Evangelio. Y Pablo va hasta allá y sufre un naufragio. Ahora fíjate lo que dice, vamos a leer algunos versículos. Hechos 27:1 dice: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, dice, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Versículo 7. Dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Son todas islas estas. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno,
Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya lo tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahora tengo un texto largo, de versículo 18 en adelante. Le voy a pedir a Ana que lo lea. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcamos ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Ahora fíjate, dice que esta gente había perdido toda esperanza de salvarse, ¿no? Ahora, en esa tormenta terrible que se llamaba Euroclidón, donde pasaron como 14 días sin ver el cielo, sin ver las estrellas, imagínense, ¿no? Una tormenta de 15 días donde lo único que ven son nubes y vientos y olas tremendas. Esta gente ya había perdido la oportunidad de salvarse. Ahora, dentro de esto se para Pablo ahí. Y si bien al principio les había dicho que iba a morir gente, ahora es una persona que da una fuente de buen ánimo. Dice, versículo 22, ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora fíjate, es la oportunidad, en medio de la crisis, Pablo tiene la oportunidad, aprovecha la oportunidad de darle ánimo a gente que estaba desesperada. En realidad estaba desesperanzada, ya no tenía esperanza de poder vivir. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué logró Pablo este ánimo en medio del desánimo? Bueno, fíjate, él hizo algunas cosas. Él se mantuvo conectado con Dios en medio de la crisis. ¿Sabes? Es importante que en medio de la crisis podamos mantener ese contacto con Dios. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de estar en comunión con Él, en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él para poder estar confiados, como Pablo estaba confiado en medio de esta tormenta. Ahora fíjate, en primer lugar, él fue honesto con Dios. Él le dijo cómo se sentía. Porque fíjate que el ángel de Dios le dice a Pablo: Pablo, no temas. Así que yo estoy seguro que cuando Pablo habló con él, le dijo: mira, Señor, tengo miedo. Si no, el ángel de Jehová o el ángel de Dios nunca le hubiera dicho: no temas. Así que en primer lugar fue honesto y le dijo cómo se sentía, le dijo que te sentía miedo. Ahora, Dios es un Dios que te entiende si vos vas y le decís: tengo miedo. Estoy acá y necesito de tu compañía para no tener más temor. Ahora, en segundo lugar, dice que se concentró en quién era Dios. Dice: Dios es esa persona de quien soy. Dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. ¿Sabes qué? Pablo estaba convencido que era propiedad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque era un hijo de Dios. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Era una persona que un día
se humilló a los pies de Jesús, le pidió perdón por sus pecados, lo recibió en su corazón y dijo, y estaba seguro de que era su hijo y que era propiedad de él. Entonces, como sabe que es propiedad de Dios y sabe cómo es el Señor, él estaba confiado. ¿Sabes? Estaba leyendo una frase acá y decía, aunque a veces no entendemos sus acciones, las acciones de Dios, aunque a veces no entendemos las acciones de Dios, podemos confiar en su corazón. Y sabemos que Él ama a sus hijos. Ama a sus hijos. Romanos capítulo 8 tiene una hermosa promesa, ¿no? Dice, versículo 28, te voy a decir porque así te digo para quién está dirigido esta promesa. Dice, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos, para que es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves? Son hijos de Dios los que están hablando. Personas que ya han recibido a Cristo como Salvador. Ahora fíjate, dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos puede separar, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Si sos un hijo de Dios, el amor de Dios está presente en este presente, justamente. Y nadie te puede separar, ni el peligro de esta pandemia puede separarte del amor de Dios o del amor de Dios a sus hijos. Ahora, él confió y se concentró en eso. En cuarto lugar, dice que confió en que Dios tenía un propósito para con él y que él iba a cumplir ese propósito. Dice, recuerdo Hechos 27, cuando volvemos acá, dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y dice al final, esto es tremendo, dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así que volvemos al punto anterior, ¿no? Confió en que Dios cumplirá su promesa y confió en cómo era Dios, que era un Dios que cumplía sus promesas, ¿no? Y confió en que Dios tenía un propósito. Y el propósito de Dios era, mira, yo te voy a mandar para que prediques delante del César. Así que confía, quédate tranquilo, porque vos hasta que no llegues adelante del César a predicar, no vas a morir, no te va a pasar nada, quédate tranquilo. Ahora, ¿sabes qué? Lo mismo para nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. Si sos hijo de Dios, tiene un propósito para tu vida. Si sos una criatura de Dios, lo primero que quiere de Dios es que seas su hijo. Pero mientras ocurre eso, mientras no ocurra eso, Él te va a dejar acá, no importa lo que estás viviendo. Él tiene que cumplir el propósito en tu vida. ¿Sí? Entonces, Él confiaba, dice, me ha dado la vida de todos los que navegan conmigo. Y yo confío que no va a pasar nada porque es este Dios a quien sirvo, que cumple su palabra y que tiene un propósito para mi vida. Y hasta que no se cumpla, no va a pasar nada conmigo, confío en eso, estoy tranquilo. Tengan buen ánimo. Eso es lo que le está diciendo a todos los que estaban ahí, que no comían de lo mal que estaban, tan desesperanzados que estaban. ¿Sabes qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprovechar esta oportunidad de crisis para poder ser una fuente de ánimo ante los desanimados. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo de ánimo o de desánimo o estamos siendo indiferentes como Gedeón? ¿Sabes? Tenemos que entender que las crisis son instrumentos que terminan siendo de bendición si aprovechamos bien las oportunidades. ¿Sabes? Hay un pueblo en Estados Unidos, en el estado de Alabama, se llama Enterprise, como la nave del viaje a las estrellas, el Enterprise. Es un pueblo chico, unos 25.000 habitantes, pero tiene una característica muy especial. Cuando vos entrás, hay una estatua, un monumento. Es este que está acá en la foto. Yo ni pensé que lo iba a encontrar en internet, pero mira, acá está. Hay una mujer que tiene arriba, no sé si pueden verlo, pero ¿sabes qué tiene arriba esta mujer arriba que está así tomándola, sosteniendo? Tiene un insecto mexicano, ¿no?
Oscar debe estar contento con esto, porque la verdad que lo que hizo el insecto fue espectacular para la gente de la Enterprise. Aunque al principio no era tan así. ¿Sabes qué hizo este insecto? Este insecto en 1895 apareció en el pueblo y destruyó toda la cosecha de algodón, que era lo que se dedicaba al pueblo. O sea que lo destrozó toda la entrada de dinero que tenía ese pueblo. Le comió toda la cosecha. Entonces, ¿qué hicieron los agricultores? En vez de paralizarse, en vez de soñar con el pasado de las cosechas de algodón que tenía, en vez de soñar con el futuro diciendo el año que viene vamos a cosechar algodón y nos va a ir bien, mientras tanto ahora murámonos de hambre, cambiaron. Y en vez de cosechar algodón, empezaron a cosechar maní. Después de más o menos unos 10 años, esta gente ganaba muchísimo más dinero con el maní que con el algodón. Entonces, en 1919, unos 25 años después, hicieron este monumento en agradecimiento al insecto que había hecho que esta gente cambiara el algodón por el maní. Dice, el monumento es tremendo porque dice ahí, con profundo aprecio al insecto y lo que hizo como mensajero de la prosperidad. De un momento de lucha y de crisis, llegó luego un nuevo crecimiento y el éxito. Así que le agradecieron al insecto que destrozó todos los campos de algodón, porque ellos enfrentaron la crisis, se movieron, aprovecharon la oportunidad y dijeron, ¿qué hacemos ahora? Bueno, cosechemos maní. Y ahora están mucho más prósperos de lo que eran antes. Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero hacerte recordar lo que vengo diciendo quizás en todo el mensaje. Las crisis son peligrosas. Yo no digo que tengamos que salir como si nada pasara. Los creyentes cuando fueron perseguidos para ser matados no se quedaron en Jerusalén. Fueron esparcidos y ellos salieron escapando de la muerte segura. O sea que nos tenemos que cuidar porque es un tiempo de peligro, sí, es verdad. Pero también es un tiempo de oportunidades, está lleno de oportunidades. Oportunidades de conocer mejor a Dios, oportunidades de poder predicar el Evangelio, oportunidades de poder ser de ánimo al desanimado. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a aprovecharlo o lo vas a dejar pasar? Si lo vas a dejar pasar, probablemente con el tiempo te arrepientas. Yo te animo a que aproveches todas las oportunidades que la crisis te da. Vamos a orar y vamos a terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias por estos ejemplos que tenemos de estas personas que cuando vivieron la crisis pudieron salir adelante, pudieron enfrentar la crisis de una manera correcta y aprovechar las oportunidades que tú le has dado. Señor, queremos rogarte que en este tiempo podamos también nosotros aprovechar las oportunidades, que hables a nuestros corazones en estos días para que te podamos conocer mejor a ti, a ese Dios que ama a su pueblo, que le quiere proteger. Padre, queremos rogarte que nos ayudes a poder ser de bendición a otras personas anunciándole el Evangelio, como hizo la iglesia en Hechos cuando era perseguida, cuando lo querían asesinar. También queremos decirte que queremos ser de buen ánimo para aquellas personas que están a nuestro alrededor desanimadas, que podamos decirles que si tienen ese propósito en Dios, que si se transforman en sus hijos, pueden esperar tranquilos, que tú le vas a cuidar. Y que mientras ese propósito no se cumpla, hay algo para hacer acá y tú nos vas a mantener acá. Padre, te rogamos para que tú nos sigas hablando por medio de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo. Y lo dejamos todo en aquel nombre que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, damos gracias a Dios por su palabra y ahora vamos a seguir con el tiempo de los avisos.